Hola, buenos días. Bienvenidos a la continuación de nuestra transmisión en vivo acerca de la Ley de Protección al Empleo. Vamos a continuar respondiendo las preguntas que ustedes tengan con la abogada Catalina Margarejo. Ella es abogada laboralista de el Estudio Jurídico Guerrero Líos y vamos un poco a continuar respondiendo las preguntas acerca de este tema y aclarando todas las dudas que existen a partir de las modificaciones de la ley corta que se promulgó el 6 de mayo. Este es un tema súper importante actualmente, ya que hay alrededor de 600.000 personas que tienen sus contratos de trabajo suspendidos. Entonces la idea es continuar. Tenemos algunas preguntas pendientes de la transmisión anterior con el subsecretario. Y bueno, comentarles en primer lugar que Fundación Pro Bono nos abocamos principalmente al acceso a la justicia de las personas que no pueden acceder a un abogado, y por eso es súper importante la información que nosotros entregamos y que ustedes estén informados en sus derechos y también los distintos aspectos legales que les afecta día a día. Comentarles también que nosotros recibimos, aparte de sus preguntas, recibimos distintos casos. Por lo tanto, si es que tienen un caso en específico que les gustaría tener alguna asesoría más profunda, ningún problema en que nos contacten o en nuestra página web o a través del Instagram u otras redes sociales. Nosotros felices les contactamos y podemos darle una respuesta a sus problemas legales. Asimismo, también contarles que tenemos nuestra página web, Ayuda Legal, donde encontrarán distintos materiales que les servirán para poder responder sus preguntas, y también tenemos todas nuestras transmisiones en vivo arriba en el canal de YouTube. Entonces, voy a buscar a Catalina a ver si está conectada. La vamos a esperar. Hola Catalina, ¿qué tal? Hola Vicente, ¿y tú? Bien, súper bien. Qué bueno, me Eh, alegro. sí, ya, demos comienzo entonces. Aquí el abogado responde. No sé si pudiste escuchar un poco lo que había comentado su secretario en el live anterior. Sí, Eh, muy interesante, respondió muchas preguntas, así que esperamos poder responder algunas otras de las que tengan acá los que están siguiendo el live. claro, exactamente. Un poco para comenzar y hacer introducción, preguntarte un poco por las modificaciones que se hicieron con la ley corta. ¿Cuáles serían los principales hitos de esta ley, las principales modificaciones? Bueno, la intención de la ley corta principalmente fue modificar el pago de las cotizaciones previsionales, y esa es una de las grandes modificaciones que tuvo la ley corta. Con la ley original en el fondo se pagaban las cotizaciones en caso de suspensión al 50% y ahora se están pagando al 100% en caso de AFP de la prestación que recibe el trabajador de AFC, y en Ujú. caso de salud y AFC se paga al 100% de la última remuneración del trabajador. Por lo tanto, esa fue una de las grandes promesas de la ley corta. Algunas otras modificaciones ayudaron principalmente a la facilidad de los pactos. Por ejemplo, antes el pacto de suspensión o de reducción de jornada iniciaba el primer día del mes siguiente a la suscripción, y esta ley corta lo modificó y desde la suscripción del pacto puede iniciar inmediatamente. Se modificó lo de las trabajadoras con fuero, lo que nos genera grandes problemas hoy día en qué va a pasar con las trabajadoras con fuero en caso de que estaban suspendidas o que querían reducir su jornada. Claro, porque uno de los temas que comentaba su secretario era que las modificaciones no tienen efecto retroactivo. Entonces todas estas mujeres con fuero a las cuales se les suspendió el contrato estarían un poco ahí en un punto como intermedio. Una de las cosas que se comentaba era que si a mí me suspenden el contrato de trabajo, en principio yo no podría tener otro empleador, ¿cierto? Tener otro contrato de trabajo nuevo. Perdería un poco las prestaciones de AFC, ¿correcto? O sea, la libertad de trabajo, salvo que el contrato de trabajo prohíba que una persona trabaje para dos empleadores, siempre es posible. Uno tendrá que adecuarse a su horario y su jornada para poder cumplir con dos empleadores. La FC explicó en su página web, tiene muchas preguntas y respuestas también para los que tengan alguna duda, que en caso de que tú tengas dos empleadores, el primer empleador que suspenda tu contrato, en el fondo,
va a poder utilizar casi toda la capacidad de tu fondo, y el segundo que pueda suspender va a quedarle el delta o el restante. Entonces, el primero que llegó gana de alguna manera. Perfecto. Y por ejemplo, si yo tengo el trabajo suspendido, ¿podría prestar servicios a la misma empresa con boleta de honorarios? No, la ley la verdad es que establece sanciones bastante graves para aquellos que se estén aprovechando de la ley. Entonces, yo evitaría cualquier forma de tratar de bypasearnos la ley, porque eso podría implicar algún tipo de delitos, multa, y por lo tanto definitivamente no lo recomendamos. O sea, si tú estás suspendido, no trabajas para ese empleador porque la relación laboral se entiende que no puede ejercerse. Si tú pudieras seguir trabajando con teletrabajo o con algún otro tipo de modalidad, bueno, entonces no se suspende y por lo tanto se pacta o una reducción de jornada o alguna otra modalidad para seguir continuando con los servicios. Perfecto. Habría que ver en algún caso particular muy extraordinario si es que las funciones o lo que está haciendo realmente es honorario y no tiene que ver con sus funciones habituales. Bueno, tendríamos que ver ese caso particular, pero con el riesgo de que hay sanciones muy altas en caso de aprovecharse en el fondo de esta ley. O sea, tendría que ser un caso muy específico en que efectivamente se cumplan con los requisitos y no sea una forma de, como tú decías, bypassear la ley. Claro, o Con sea, ello yo a igual, priori, perdona, yo a priori diría no lo hagan, pero si hay un caso muy puntual que eventualmente tendríamos que analizar el caso concreto, donde no hayan riesgo, se podría llegar a hacer, pero a priori la recomendación es no lo hagan. ya perfecto. Ahí surge otra duda que nos llega mucho, es que si me suspendieron el contrato de trabajo, perfecto, pero mi empleador de buena voluntad quiere darme una parte de la remuneración o la remuneración completa igual. ¿Es posible que eso suceda? La verdad es que respecto a esta pregunta, todos esperábamos que la Dirección del Trabajo en su dictamen nos aclarara si se podía o no se podía hacer. Y la verdad es que la Dirección del Trabajo no dijo nada. Y considerando que hay sanciones muy altas, en el fondo, por un empleador que se acoja a la ley teniendo, por ejemplo, fondos o aprovechándose de esta ley, teniendo la posibilidad de continuar operando o pagando las remuneraciones, que nosotros hemos recomendado en general no hacerlo, no pagarlo como remuneración, porque implica este riesgo y quedamos con la posibilidad de que eventualmente el empleador incumpla. Entonces se han establecido otro tipo de mecanismos que algunos podrán estar de acuerdo o no, préstamos, donaciones, Ujú. que el empleador puede hacer durante este tiempo, pero como remuneración propiamente tal, mientras no tengamos un pronunciamiento de la autoridad competente, que sería la Dirección del Trabajo, tenemos el riesgo de incurrir en alguna de las sanciones que establece la ley y por lo tanto la recomendación es no hacerlo como remuneración. Perfecto. Habría que esperar entonces a ver qué dice ahí la dirección del trabajo. Eh, Otro tema también que surge mucho es el caso en que el empleador no paga las cotizaciones, ¿cierto? De AFC. De acuerdo a lo que dijo un poco el subsecretario en la transmisión anterior, eso tenía solución, ¿cierto? O sea, la verdad es que si tus cotizaciones están declaradas y no están pagadas, vas a poder acceder igual a la ley. Y durante la suspensión, el empleador tiene que pagar sus cotizaciones, sin perjuicio que la misma ley le da la posibilidad de pagarla, o sea, si se ve imposibilitado de pagar y las declara igual, podría pagarlo durante 24 meses posterior al término del estado de excepción. Entonces, igual hay algún mecanismo en el fondo para algunos empleadores que estén en una situación muy crítica y que tampoco les alcance con la suspensión a pagar el 20% en el fondo, más o menos, de lo que es la planilla de remuneraciones de una empresa. Perfecto. Acá hay una persona que cuenta, ¿cierto? Que su empleador no le pagaba las cotizaciones y ahora le están intentando suspender el contrato. Después, en su caso, se negó a ir al trabajo y lo despidieron. ¿Qué puede hacer en ese caso? Es decir, el empleador no pagaba las cotizaciones, había ofrecido una suspensión a mutuo acuerdo, ¿cierto? Antes que eso se concretara, el trabajador se negó a ir al trabajo por temas sanitarios y lo despidieron. En ese caso, ¿qué podría hacer este trabajador? Bueno, ahí habría que distinguir un poco, porque lo dijo también el subsecretario, negarse a ir a trabajar tiene que ser por algún motivo en el fondo. Si yo tengo alguna justificación y no voy a trabajar, es probable que mi empleador, si me despide por no ir, yo voy a poder demostrar que tengo una justificación para faltar, o al menos me pueden descontar el día de trabajo.
Si es que, insisto, se declararon las cotizaciones, punto 2, si se declararon las cotizaciones y no se han pagado, igual podría haber accedido a esta ley, al menos de mutuo acuerdo. Ya, Ahora, si es que te despidieron y ya no hay vuelta atrás en ese punto, porque incluso eh, yo sé que la ley habla de la posibilidad de retrotraer despidos entre el 18 de marzo y la entrada en vigencia de la ley, pero la verdad es que de mutuo acuerdo igual uno, como el despido, o sea, uno podría retrotraer un despido en el fondo reconociendo la antigüedad y si no se han pagado las indemnizaciones del finiquito, eh, de mutuo acuerdo uno podría retrotraer un despido en el fondo. claro. Pero, pero en ese caso, si no te han pagado las cotizaciones, correspondería a algún tipo de demanda, despido injustificado y cobro por la nulidad del despido, en el fondo, cobro de las cotizaciones adeudadas. Buenísimo. Ahí comentabas una cosa que también había comentado el subsecretario, que era que para negarse a ir al trabajo había que justificarlo, ¿cierto?, en virtud de una razón como bastante grave. Acá hay el caso de una persona que tiene una enfermedad crónica, ¿cierto? Y el empleador se niega a darle teletrabajo, sino que busca suspender el contrato solo en razón de su enfermedad. En ese caso, la persona estaría, de acuerdo a lo que tú me cuentas, habilitada para poder, digamos, como suspender su función en el contrato, pero podría haber alguna forma de negociar esta opción de teletrabajar o de suspender solamente el contrato. Sí, ojo que en el fondo, en un caso como ese, o sea, yo puedo no ir a trabajar porque me expongo y el empleador debería resguardar mi salud y seguridad, pero tampoco tiene la obligación en el fondo de hacerme un anexo de teletrabajo si es que, por ejemplo, mis funciones no se adecúan a un trabajo a distancia. Eh, y por otro lado, en el fondo, yo creo que todos tenemos susto de salir de nuestras casas en algún sentido. Entonces, no solo, o sea, en ese caso que hay una enfermedad de base que podría ser grave, se puede entender, pero todos podríamos decir, como decía el subsecretario, que hay algún miedo razonable de salir y ir a trabajar. Tendría Claro, que efectivamente demostrar que el empleador en el lugar de trabajo no está haciendo absolutamente nada o con mucha deficiencia respecto de elementos de seguridad para proteger la vida y salud del trabajador. En estos casos donde se extraña más quizá un concepto que salió a la luz hace un par de años, que es el diálogo social, o sea, la cercanía y las conversaciones entre los trabajadores y empleadores para solucionar este tipo de problemas es lo más importante en el fondo y eso es lo que más se extraña en esta época, que haya un buen diálogo entre empleadores y trabajadores para casos como ese, solucionarlo ya sea con suspensión del contrato, con teletrabajo o con medidas por fuera de la ley. Si es que yo me niego a trabajar no significa que automáticamente me acogí la ley, o sea, de todas maneras tendría que estar en un supuesto de acto de autoridad, el empleador tiene que inscribirme o de mutuo acuerdo. Así que tampoco es automático que me voy a poder acoger a la ley. claro, se entiende perfectamente. Y hay un poco en ese diálogo social que comentas tú, es posible que ese diálogo se haga porque creo que hemos hablado mucho de la relación como el trabajo individual con el empleador, pero podría hacerse ese diálogo también como desde los sindicatos de las distintas empresas. O sea, efectivamente, los sindicatos cumplen un rol muy importante, no solamente fiscalizando los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores, sino también acercando posiciones entre las partes. Entonces, incluso la ley permite que estos pactos de suspensión de mutuo acuerdo sean con un visto bueno del sindicato, y eso habla en el fondo de su rol que tienen dentro de las empresas. Ujú. Así que de todas maneras, o sea, los sindicatos no son el único agente de diálogo social que tenemos hoy día, también están los comités paritarios y idealmente es que las empresas tuvieran otro tipo de instancias de acercamiento entre trabajadores y empleadores. Lo que pasa es que no es tan común entre las empresas. Claro, entiendo perfecto. Eh, Acá tenemos otra pregunta, ¿cierto? Que nos llegó. Que dice, mi empleador a raíz de la pandemia nos está condicionando a la firma de un anexo para rebajar los sueldos sin fecha de término o a suspendernos los contratos. O sea, le da dos opciones, ¿cierto? Firmar este anexo de reducción de sueldo o suspender el contrato. ¿Puede hacer esto este empleador? ¿Qué pasa si no firmo? ¿Me podrían despedir en ese caso? O sea, ojo que la reducción de jornada y de remuneraciones, si te sujetas a la ley, igual tiene un plazo máximo que son 10 meses, que es lo que decía el subsecretario. Por lo tanto, tampoco te puede obligar a firmar algo indefinidamente si es que quieres sujetarse a esta ley.
de mutuo acuerdo las partes siempre pueden firmar reducción de jornada, cambio de remuneraciones, cambio de lugar de trabajo, todas las modificaciones del contrato de mutuo acuerdo se pueden hacer. ¿Me pueden obligar? No, no me pueden obligar. ¿Me pueden despedir? Eventualmente sí, pero si no hay justificación, siempre van a estar los mecanismos, ya sea ir a la dirección del trabajo o ir a tribunal en el fondo, reclamar los despidos cuando no son justificados. Por lo tanto, lamentablemente se pueden producirse malas prácticas en este sentido cuando empleadores en el fondo tratan de obligar en el fondo a elegir alguna de estas opciones con el riesgo del despido, pero eso puede ocurrir lamentablemente siempre, y qué lástima que en circunstancias como esta, donde el empleo sea tan importante en el fondo, se produzcan este tipo de prácticas. Sí, de todas maneras. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, dentro de ese caso, si es que la persona firma esta reducción de remuneración de forma indefinida? ¿Ese anexo de contrato es posible informarlo a la Inspección de Trabajo si es que no cumple con los requisitos de la ley? O sea, lo vas a informar, pero la dirección del trabajo es probable que te lo rechace o te pida modificarlo para acogerte a la ley. No. Distinto es si es que no te acoge a la ley, porque esto también existe todo un mundo por fuera de la ley donde pueden haber pactos de distintas maneras con los empleadores y ahí, bueno, puede ser sin tener una vigencia definida, puede tener una vigencia definida, eso depende de las partes. Pero para sujetarte a la ley, como lo fiscaliza la dirección del trabajo, lo más probable es que rechace ese pacto o pida alguna modificación. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta en relación con la paralización total de los servicios, ¿cierto? Que viene a ser un poco una de las causales para suspender el contrato. Y dice, ¿se puede considerar la paralización total de los servicios en aquellas empresas que siguen funcionando con comercio electrónico? Yo, bueno, me voy a mandar un subsecretario que dijo que todos los abogados distinguíamos, voy a distinguir. Porque si es que hablamos de un acto de autoridad, el empleador puede suspender los contratos aunque queden 3, 4, 5, 10 personas en la bodega, por ejemplo, vendiendo de forma electrónica. Eso se puede hacer, la ley lo dice incluso que es por eso el ministerio de la ley, o sea, existe la ley, existe un acto de autoridad, uno puede inscribir la suspensión del contrato y no requiero ni siquiera la autorización del trabajador, o sea, basta que yo lo informe a la AFP. Ahora, Claro. empleadores ojalá manden un mail aunque sea a los trabajadores, algún tipo de comunicación. Otra cosa es si es de mutuo acuerdo, entonces, en ese sentido ahí sí requiere de la voluntad de los trabajadores y yo puedo elegir cuántos trabajadores voy a suspender o no voy a suspender en atención, por ejemplo, a medidas de seguridad que tengo que tener dentro de la empresa y será de cargo de las instituciones sociales fiscalizar en el caso de algún reclamo si efectivamente se vio impedido para prestar los servicios o no. Ahora, si está funcionando 100% y suspende el contrato en el fondo de algunos trabajadores, esos trabajadores pueden acudir a la dirección del trabajo y la dirección del trabajo va a poder fiscalizar y decir, bueno, acá en verdad no hay ningún impedimento, ni parcial ni total. Perfecto. Muy claro realmente. O sea, en ese caso, se podría suspender el contrato y viene a ser un poco una decisión del empleador si es que suspende una parte de sus trabajadores o no. O sea, y puede elegir libremente a quién suspende el contrato. ¿Cierto? Sí, la otra vez nos tocó el caso de una empresa que estaba suspendiendo muy poquitos contratos y tenía que ver porque, claro, la mayoría podía cumplir sus funciones con teletrabajo y tenía 3 o 4 personas que realmente no podían prestar servicios con teletrabajo. Entonces, está bien en el fondo, la empresa puede sujetarse a esta ley parcialmente, puede suspender algunos, puede reducir jornadas a otros, puede tener una sucursal suspendida por acto de autoridad y puede tener otras sucursales suspendida por mutuo acuerdo, en el fondo. La ley no te prohíbe eso. Lo que sí dice es que en caso de mutuo acuerdo tiene que haber alguna justificación. Y por eso hizo una presunción del 20% de las ventas, del IVA. Pueden haber otras, no significa que esa sea la única, pero tiene que haber alguna justificación de que realmente esté afectada. Perfecto. Acá hay una persona que pregunta que en el caso de la reducción de la jornada, ¿cierto? Que es una de las opciones que da la ley. ¿Qué pasa si estoy contratada, en este caso, en el artículo 22? Mira, la Dirección del Trabajo lo dijo hace muy poquito, sacó un dictamen, no sé si fue esta semana o la semana pasada,
que señalaba que sí es posible en el fondo y que uno podría hacer un anexo donde señalara una nueva jornada reducida para estos casos. Antes no estaba tan claro, pero hoy día ya al menos la Dirección del Trabajo sí se pronunció que era posible acceder con aquellas personas que están exceptuadas de jornada. Perfecto, entonces eso está aclarado. Acá tenemos otra pregunta. Dice, me suspendieron el contrato el 24 de marzo, ¿cierto? Me dieron un pago por AFC, es decir, la asignación, y volví a trabajar una sola semana, ¿cierto? Volvió a trabajar una semana y después AFC le suspendió los siguientes pagos. ¿Qué puede hacer en ese caso? ¿Tiene que volver a hacer todo el procedimiento en AFC, como declarar la suspensión del contrato de nuevo? ¿Pero estamos hablando de un empleador o de un trabajador? O un trabajador. O sea, claro, porque esto depende o es de carga del empleador, sin perjuicio que la ley permite a aquellos trabajadores en que quedaron excluidos, por ejemplo, o que el empleador por ABC motivo no pudo suspenderle el contrato, podrían hacer ellos mismos. Yo la verdad es que he tratado de revisar la página y no sé cómo lo hacen a través de la página, pero se supone que sí pueden. Eh, pero, claro, en ese caso... eh, no, yo diría que sí, que sí, que es posible, o sea, que lo que tiene que hacer es volver a solicitar la suspensión del contrato. Tiene Claro, que el empleador en el fondo informar. Ahora, tengan en cuenta principalmente que la FC está un poco colapsada y de repente informa, por ejemplo, si yo informo hoy día que se suspende un contrato, dura menos de un mes y trabajo una semana y informo la revocación del pacto y luego una nueva suspensión, el sistema es probable que no procese eso y que de todas maneras me pague esa semana o que se demore en decir, bueno, se suspendió y ahora empieza una nueva. Entonces hay demoras. perfecto. O sea, todos los cambios que se hagan ahí en cada empleador se van a demorar sí o sí. Acá hay otra... Idealmente no, y ojalá que la FC pueda ir agilizando este proceso, pero actualmente el problema es que si, por ejemplo, uno avisa muy encima de la fecha de pago, el sistema no alcanza a procesarlo. Entonces es probable que recibas igual el pago de la FC, y ahí la invitación es hacer, idealmente intentar por algún medio o informar o guardar esa plata y no ocuparla, porque en el fondo hay que tratar de que el sistema se mantenga y no si es que yo esté recibiendo remuneración y plata de la AFC. Claro, perfecto. Mira, acá hay otra pregunta que es bastante común, ¿cierto? Que es, ¿qué ocurre en el caso de que mi empleador me haga firmar un anexo de contrato para suspender la relación laboral, pero no le informa a la AFC? En ese caso, ¿qué puedo hacer? Como les decía, la ley señala expresamente que los trabajadores también podrían llegar a informarlo. En la práctica, si les soy muy sincera, yo no sé, lo he tratado de buscar en la FC, no sé cómo lo pueden hacer porque uno ingresa a las suspensiones con el root de Previred en el fondo, entonces no es tan sencillo. Pero la ley lo señala, entonces tiene que haber alguna forma para, ya sea consultando en el correo en el fondo que da la FC para preguntar cómo podemos informar ese tipo de casos. Perfecto. En el caso en que, por ejemplo, no sé, pues, está esta situación en que tengo que informar a la FC que mi empleador no presentó la nómina, por ejemplo, mensualmente, o también en el caso en que la FC no me paga la asignación, ¿cierto? Había un empleador ahí preguntando que AFC no había hecho los pagos dentro de los plazos establecidos. ¿Cuál es el mecanismo en AFC para poder hacer estos reclamos o informar estas irregularidades? Mira, dentro, cuando uno ingresa a la programación de pago, abajo aparece la opción de reclamos y de, no sé, cuando por ejemplo te la rechazan o cambiar, por ejemplo, el método de pago, aparece ahí mismo en la página. Tiene un tiempo de respuesta bastante lento, la verdad, pero existe esa posibilidad en el fondo. Ahora, ojo que si es que no se está pagando y ya aparece en la página que hay una programación del pago, puede ser que haya un dato que se haya ingresado que esté incorrecto y eso es lo primero que uno debería verificar. Ha pasado, por ejemplo, que a pesar de que la FC se supone que regula y revisa si es que tú estás cumpliendo, por ejemplo, con todos los requisitos en la planilla, puede ser que justo, no sé, un número de la cuenta corriente esté mal ingresado y esos pagos generalmente salen por caja. Entonces uno debería siempre tener la comunicación con el empleador para saber cuál es
ID de la solicitud de suspensión, puedes revisarlo en el sistema y en caso de tener que hacer alguna modificación, informarlo a través de la página. Ujú. Perfecto, súper claro. Acá hay una pregunta también en que un trabajador que trabajó hasta el 16 de abril con teletrabajo y su empleador le indicó que va a estar suspendido su contrato a partir del 1 de mayo. ¿Debería pagar igual esos 15 días que quedaron entre medio? Es decir, entre el 16 de abril y el 1 de mayo. O sea, claro, porque si no sé, si la suspensión va a iniciar va a iniciar el primer día del mes siguiente, de todas maneras su contrato está vigente durante esos 15 días. Claro, Habría que ver cuál fue el acuerdo o por qué en el fondo no siguió teletrabajando esos 15 días y ver ese caso concreto, pero por regla general, si tu contrato está vigente y tú tienes la posibilidad de prestar tu servicio por teletrabajo y se va a suspender en mayo, no tiene ningún sentido que no te paguen esos días. claro, esos días entonces deberían pagarse. Aquí hay otra pregunta de Nachi Pop 22. Tengo todas las cotizaciones de AFP y declaradas, pero no pagadas las de AFC. Eh, Nunca fueron pagadas desde mi ingreso al trabajo el 2009 y fue rechazada la suspensión. Ahora la empresa pagó los últimos 4 meses. ¿Aceptarán la suspensión en AFC ahora? Deberían aceptártela, pero tienen las veces que uno paga atrasado las cotizaciones, generalmente se pagan por caja, se calculan los intereses, algunas veces tienes que pagar incluso a estudios jurídicos que son los que están cobrando, y el proceso para actualizar en el sistema puede demorarse, bueno, antes 10 días hábiles, hoy día podría demorarse un poco más, entonces la recomendación en esos casos es que no soliciten, o sea, si yo pagué ayer las cotizaciones atrasadas, no soliciten la suspensión hoy día, sino que esperen un poco, porque si no el sistema igual te lo va a rechazar porque no va a tener el registro ni de que se pagaron, ni que se declararon, ni nada. Perfecto. Acá hay otra pregunta que ya nos la hicieron anteriormente, o la respondió el subsecretario, que es, si mi casa está con cuarentena y mi empresa no está con cuarentena, ¿aplicaría la suspensión del contrato por acto de autoridad? Por regla general, yo diría que sí, salvo que sean empresas esenciales que puedan seguir funcionando. Y en caso de que sean ese tipo de empresas, lo que tiene que hacer el empleador es pedir un permiso o salvoconducto colectivo. El permiso es para durante el día, el salvoconducto es para cordones sanitarios y durante la noche. La semana pasada se modificó o se anunció que se iba a modificar cómo se regulan estos permisos. Antes uno iba con, no sé, alguien de un supermercado iba con su credencial de supermercado que dijera su nombre, RUT y el rubro y se entiende que es un servicio esencial y podía trasladarse libremente. Lamentablemente al parecer se hicieron muchos abusos con las credenciales, entonces hoy día van a pedir un nuevo permiso. Por lo tanto, todos aquellos que antes andaban con su credencial, hoy día deberían pedirle a su empleador que al menos desde la próxima semana, cuando ya va a estar en vigencia esta nueva norma, le entreguen un permiso único, al parecer se va a llamar, que Ujú. debería solicitarlo a través de la comisaría virtual y que dura solo 7 días. Perfecto. Ahí, un poco para poder especificar, que no tengo bien claro, ¿cuáles serían estas empresas o servicios esenciales? Cuando yo estaría trabajando para una empresa que es como esencial. La verdad es que son varias y podríamos ir desde transportes, por ejemplo, medios de prensa, absolutamente todos los funcionarios de la salud, eh, trabajadores que, por ejemplo, se dedican a empresas de telecomunicaciones, o sea, el técnico de alguna empresa que otorga servicio de Internet, claramente es un servicio esencial. Si tienen dudas respecto a cuáles son servicios esenciales o no, en la página de comisaría virtual hay un instructivo donde te va diciendo punto por punto todas las áreas y circunstancias en las cuales se encuentran dentro de estos servicios esenciales. Por ejemplo, las ferreterías sí son servicios esenciales, pero solo si las atiende su dueño, por ejemplo. Entonces de repente uno ve ferreterías con 3, 4 personas y la verdad es que el permiso o lo que te habilita se supone que a trabajar es que solamente los dueños de estos locales o servicios más pequeños sean atendidos por sus dueños. Solo modo de ejemplo, pero hay otros también. Claro. Mira, ese ejemplo yo no lo sabía, así que ahí está súper claro en comisaría virtual, se puede revisar. Acá hay una pregunta de Teresa Isle, que dice que su esposo es garzón y está con su contrato suspendido.
Sin embargo, se le acabaron los fondos y pregunta si es que tendría algún pago y de cuánto sería, porque él gana el mínimo. La pregunta de fondo es, bueno, la suspensión del contrato, en ambos casos, de mutuo acuerdo o por acto de autoridad, permite que aquellos que se les acabe el fondo individual ahorrado en la AFC pase automáticamente al fondo solidario. Y por lo tanto, si se le acabó su fondo, podría seguir pagándose los meses que dure la suspensión con el fondo solidario. La diferencia es que el fondo solidario tiene topes máximos y topes mínimos. Ujú. Entonces, claro, una persona que a través de su fondo individual podría recibir el primer mes un 70% de su remuneración, si es que no tiene esa plata ahorrada, va a recibir el máximo que otorga el fondo solidario, que son alrededor de 600.000 pesos. Entonces, ahí hay que ir distinguiendo. O sea, si yo soy, por ejemplo, si yo en mi cuenta individual tengo menos de mi 70%, pero más que del máximo que entrega el fondo solidario, voy a sacar o me van a recibir lo que yo tengo ahorrado porque es más que el solidario, pero al mes siguiente, que este 55% va a ser con el tope del solidario. A Perfecto. diferencia si yo tengo menos que mi ahorro en la cuenta individual, tengo menos que el tope del solidario, bueno, ahí va a ingresar inmediatamente el solidario, al menos hasta el tope, siempre calculándolo acorde de tu remuneración. No es que todas las personas reciben el tope, sino que de acuerdo a la remuneración. Si tiene ingreso mínimo en el fondo, va a estar claramente dentro de los márgenes del fondo solidario y va a recibir lo que corresponde de acuerdo a su remuneración. Perfecto. O sea, el fondo solidario viene a compensar dentro de los límites esta falta de Exactamente. fondo. Exactamente, Buenísimo. ¿no? A diferencia de la regla general, uno no tiene que cumplir con los requisitos habituales para ingresar al fondo solidario, sino que automáticamente suple lo que no alcanzas tus fondos individuales. Perfecto. Bueno, estamos conversando con Catalina Malgarejo sobre la ley de suspensión al empleo y las distintas preguntas que ustedes nos hagan, ¿cierto? La idea es que sigan preguntándonos y pasamos a la siguiente pregunta. Aquí hay una pregunta que puede ser que esté un poco repetida, pero vamos a hacerla igual. Tengo un trabajador, ¿cierto? Esta es una empresa. Tengo un trabajador que fue suspendido del 1 al 4 de mayo. Y se revocó esta suspensión, ¿cierto? Ingresó, volvió a trabajar el 5 de mayo, pero por acto de autoridad, ¿cierto? Se cerró la fábrica el 16 de mayo y lo volvieron a suspender. Es decir, le suspendieron el contrato de mutuo acuerdo, después lo revocaron, volvió a trabajar y después hubo acto de autoridad el 16 de mayo y lo volvieron a suspender. ¿Eso la AFC lo acepta? Esa es la pregunta. ¿Cómo se procesa estos cambios tan bruscos como en que se revocó, se volvió a suspender? Ujú. O ¿Cómo sea, se va? la AFC tiene que tramitarlo en el fondo y uno tiene que ingresar la planilla de revocación del pacto y establecer el motivo, que puede ser desde que me equivoqué a ingresar la planilla a un trabajador que no correspondía, hasta, por ejemplo, se revoca de mutuo acuerdo o por acto de autoridad. eh, por todos los motivos que uno quiere, tiene que ingresarlo y luego tiene que volver a ingresar una solicitud de suspensión por, en este caso, acto de autoridad. Y como les comenté antes, el problema de esto es que a veces la AFC ya sea por un problema de gestión, está tramitando un poco más lento estas solicitudes, tanto de revocación como de aceptación, entonces puede que se demore. Ujú. Incluso puede ser que esa semana en el fondo se pague igual porque la FC no alcanzó a procesar ambas solicitudes, dependiendo de qué tan cerca del pago estoy que informo estos cambios. Pero sí, lo que uno tiene que hacer como empleador para cumplir con la ley es informar tanto la revocación como el nuevo inicio de suspensión. Ya. O sea, se cumple un poco informando y ahí la FC debería procesar esto y darse lugar al pago. Exactamente. Aquí hay una pregunta. Si me reducen la jornada laboral, ¿mi empleador debe informar a la AFC o a la Dirección del Trabajo? Y si se reduce la jornada, tiene que informar a la dirección del trabajo. Hoy día eso se hace de manera digital. Uno se mete a portal Mi DT o Mi DT en Ujú. el fondo, ingresas con tu clave única y el empleador te manda una propuesta de anexo online. Y uno lo firma a través de su clave única también online. O sea, lo ideal es que fuera así. Los casos en que los trabajadores o empleadores no pueden hacerlo de esa forma, se puede hacer por escrito y uno podría entregarlo en la oficina de partes. Y es la dirección del trabajo la que tiene la obligación de comunicarse con la AFC. Perfecto.
O sea, es dirección del trabajo y de la dirección del trabajo se comunica con él. Exactamente. Perfecto. Hay una obligación en la ley del empleador, ¿cierto? Que es que mensualmente tiene que informar la nómina a trabajadores que está suspendida el contrato, ¿cierto? Sí. Y es el empleador quien declara también las remuneraciones de cada uno de los trabajadores. O sea, se supone que a través del portal uno debería poder informar la nómina de trabajadores suspendidos, reducidos mensualmente. Yo, si le soy sincera, no sé en qué parte está. El subsecretario dice que hay un link. Habría que seguir buceando en el fondo en la página, pero existe esa obligación. Existe esa obligación de ir informando mensualmente a todos los trabajadores. Lo que hoy día sí o sí van a encontrar en la página web es este listado de todas las empresas que se han acogido a la ley. Eso sí, es fácil de encontrar porque es como un boletín, aparece Ley de Protección del Empleo, esta página que hablaron al inicio de la charla, y al lado aparece este boletín de empresas suscritas. Pero sí, todos los meses se supone que uno debería informar cuáles son los trabajadores que están afectos a esta ley. Perfecto. Hay una última pregunta de Nachi Pop, que no es una pregunta anteriormente, que dice cuando se habla de que el empleador puede declarar las cotizaciones para la suspensión, ¿se habla tanto de AFP como AFC? ¿Son ambas o una de ellas? Hay una confusión ahí con cuando se habla de cotización. O sea, las cotizaciones uno siempre puede declararlas y no pagarlas, y después obviamente existe esa deuda. Ujú. O sea, lo que dice la ley en el fondo es que si uno tuviera declaradas las cotizaciones, podrías acceder a la ley igual, e incluso si durante el tiempo no puedes pagar la FP, podrías después poder pagarla con desfase. Pero, pero la opción en el fondo del empleador de declararla a tiempo y no pagarla inmediatamente, sino que demorarse un poco, se puede. El problema es que, claro, va a pagar intereses, reajuste y todo lo que correspondan a las multas por este atraso en el fondo. Perfecto. Bueno, Ahora, creo que estamos llegando. pero para contar, empleadores, si es que hay alguien que está atrasado, mejor en este caso declararlas, porque después va a tener el beneficio que de pagarlo como desfasado, y si no las declara no va a tener ese beneficio. Así que si es que alguien está en esa situación, lo mejor es declararla de todas maneras. O sea, siempre declararla finalmente, es el llamado. Bueno, estamos llegando un poco al fin del tiempo que nos da Instagram para hacer estas transmisiones. Ojalá poder seguir respondiendo a todas las preguntas que nos vayan llegando. Agradezco mucho tu participación, Catalina, de verdad, súper bueno y súper clara. Así que de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, y ojalá que se puedan seguir haciendo estas instancias para poder acercar todas las dudas que tengan respecto a la ley, porque incluso los propios abogados hemos tenido dudas y hemos tenido infinitos foros para poder entenderla. Entonces me imagino todo el resto en el fondo que está viviendo su aplicación en el día a día, así que felices de seguir participando y ayudando en este sentido. Sí, de todas maneras. Y porque este tema en particular va como evolucionando y va cambiando, se van aclarando como distintos temas en la ley, al ser una ley tan rápida y tan nueva, como que siempre es necesario ir aclarando los nuevos cambios que se van a hacer. Así que de verdad, muchas gracias. Efectivamente. Cualquier otra duda que ustedes tengan nos la pueden hacer llegar a nuestro DM de Instagram, o también escribirnos al correo probono@probono.cl para hacernos llegar sus casos. Así que muchas gracias y que tengan muy buen día. Chao. Chao, gracias.